Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches, estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo desde el centro de Bogotá, desde Casa de Citas, un lugar, un café cultural, un lugar para llegar con los amigos. Nos han prestado este lugar hoy siguiendo una experiencia, y es que estamos por toda la ciudad, mostrando lugares especiales de la ciudad en este programa La Controversia. Hoy tenemos un tema candente, y es, bueno, la unidad nacional. ¿Para dónde va la unidad nacional? ¿Esta coalición de gobierno se mantendrá después de la crisis que ha habido en las últimas semanas? La unidad nacional y la legislatura del Congreso, ¿cómo va a operar esto en el Congreso? Es el tema central. Hoy tenemos unas invitadas especiales y un invitado especial, porque hoy son minoría aquí. 3 mujeres y el doctor Alfonso Valdivieso. Ángela María Robledo, parlamentaria del Partido Verde, ya estuvo una vez en La Controversia, y bueno, fue bastante agitada ese día la controversia con el expresidente de la República, con el ex vicepresidente de la República. Sí. Y Alfonso Valdivieso es fiscal, muy metido en la política, ahora con Cambio Radical. Sí. Con Cambio Radical. Bueno, Claudia López, analista política, ahora haciendo un doctorado en Estados Unidos, pero pues no se puede escapar de Colombia, siempre tiene que estar acá en La Controversia, porque llega y coge el Twitter. Exacto. A mover ideas. Pero después de un año de chupar biblioteca, por lo menos tocaba aprovechar el Twitter un rato. Catarsis colombiana, sí, claro. A mover ideas políticas. Y Cecilia López, exministra, una mujer que ahora está escribiendo como 20 columnas, yo la veo por todos los lados, moviendo ideas. Es un examen de la unidad nacional, es una búsqueda de derroteros. Queremos hacer, este programa es un programa para hablar, para controvertir, para arrebatarse la palabra, para buscar que la gente quede con claridad. Estamos desde Casa de Citas y vamos con una nota de contexto, de qué es esto de la unidad nacional, y luego empezamos el debate. Señor presidente Uribe, este es su triunfo, y el de todos quienes queremos, preservar su inmenso legado. Este partido tiene que ser el partido del puro centro democrático. El cuento nuestro no es derecha, el cuento nuestro no es izquierda, el cuento nuestro es el puro centro democrático. Estamos prestos a contribuir a una coalición de convergencia al puro centro democrático, con los ciudadanos y partidos, a participar en la elaboración de la plataforma, a animar precandidaturas y a apoyar a un gran candidato. Colombia ha votado mayoritariamente por defender sus logros, presidente Uribe, y sus propuestas. Aquí está su partido, el partido de la U, triunfante como siempre. El Acuerdo de Unidad Nacional es una coalición de partidos políticos oficialistas colombianos de diversas tendencias para apoyar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El Acuerdo de Unidad Nacional tiene sus raíces en la denominada coalición uribista, formada en 2006 para apoyar electoral y políticamente
al entonces presidente y candidato Álvaro Uribe Vélez. Eso sería ultrajante. La reforma política de 2009 buscó el fortalecimiento de los partidos políticos en Colombia y la reducción de la cantidad de estos. Con la reforma, varios partidos de la coalición desaparecieron y otros, como el caso de la Alianza Democrática Nacional y el Partido de Integración Nacional PIN, fueron cuestionados y expulsados de la unidad por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y escándalos de corrupción. Actualmente la Unidad Nacional se encuentra conformada por el Partido de la U, Unidos como debe ser. Partido Conservador, Partido Liberal, Es el partido de las ideas hoy en Colombia. Cambio Radical y Partido Verde, y que han tramitado proyectos de ley tan exitosos como la Ley de Víctimas y la Ley de Vivienda. Pero Muy buenas noches otra vez. Estamos en Canal Capital, en La Controversia, transmitiendo desde Casa de Citas, y vamos a discutir un tema hoy candente, dije antes, y es el de el futuro de la unidad nacional, de esta coalición de gobierno. ¿Qué impacto? Una primera pregunta para que nos ubiquemos. ¿Qué impacto tiene la ruptura evidente y formal ya entre el presidente Uribe y el presidente Santos, el expresidente Uribe y el presidente Santos? Como vimos, era una coalición que agrupaba a estas dos vertientes y que hoy se separan. Ya vimos como la idea del puro centro democrático venía desde antes, porque Uribe la proclama o dice que el partido de la U era ese puro centro democrático. Ahora resulta que el partido de la U existe y se crea al lado del puro centro democrático. Quiere decir que Uribe considera que ya el partido de la U no representa ese puro centro democrático, sale. Estuve en Cúcuta este fin de semana y veo que está esa la ofensiva contra los mismos parlamentarios y grupos de la U, porque allí no contó con ninguno de esos parlamentarios que estaban en la U para su acción, y se quejaban los grupos políticos de Norte de Santander que tenía una ofensiva contra los partidos de la Unidad Nacional. Entonces veo que hay una ruptura. ¿Qué implicaciones tiene esa ruptura para la coalición de Unidad Nacional? Empecemos por ahí, Ángela María. Bueno, lo primero que yo diría es que eso ya se venía fracturando. Quizá lo que hace clarísimo es lo que ocurre ahora, pero no hay que olvidar cuando se empezó a tramitar la ley de tierras, la ley de víctimas y restitución de tierras. Ahí fue el primer, digamos, rifirrafe para mostrar la profunda fragilidad de la unidad nacional. Cuando dentro de ese adefesio de reforma a la justicia se introdujo el artículo referido al fuero militar, también hubo, digamos, se movieron los cimientos de esa unidad nacional. Entonces yo lo que creo es que quizá estas dos cosas, una, pues la estruendosa, digamos, fracaso de esta reforma a la justicia, y un poco en esa coyuntura la emergencia del puro centro democrático, pues muestra claramente que esa unidad nacional, como lo veníamos diciendo, estaba pegado con babas, digamos. Yo creo que, como decía recientemente Pacho Leal, lo que hoy en día tenemos son partidos de bolsillo que frente a la repartija de cuotas burocráticas, pues terminan juntándose, pero cuando verdaderamente se tocan los temas de fondo en este país, como son la salud, como son la tierra, como es el tema de la justicia, como es el tema de la seguridad. No hay que olvidar lo que fue la discusión del marco jurídico para la paz. Ahí también hubo un enorme, digamos, zarandeo que creo que se subestimó, pero desde ahí, para mí, venían produciéndose estas fisuras sobre la unidad. Usted es del Partido Verde, ¿usted está en la Unidad Nacional o no está? Yo no estoy en la Unidad Nacional. Yo el día que llegué, me enteré por medios, 20 de julio hace un año, y cuando fui le dije al presidente Santos, y creo que lo dije la vez pasada, yo vine porque quise, a mí no me contaron, presidente, y me pregunto por qué partidos alternativos, aquí se dice que son partidos oficiales, porque un partido como el Partido Verde, que había hecho una campaña movilizando unas iniciativas y unos principios tan distintos a esta continuidad del partido de Álvaro Uribe Vélez, estaba allí.
Yo hago parte del Partido Verde, pero soy clarísima, yo soy disidente y hay una circular de agosto del año pasado que le abrió espacio a esa disidencia cuando fue a entrar Álvaro Uribe al partido, apoyar a Peñalosa y a otros candidatos, y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. Ahí se abrió, se produce la disidencia, desde ahí estoy, y Santos me contesta: doctora, en la Unidad Nacional hay disidencia, bienvenida a su disidencia. Entonces yo tengo la bendición del Partido Verde y de Santos. Doctor Valdivieso, usted sí está en la Unidad Nacional. Sí, el Partido Cambio Radical está en la Unidad Nacional. Yo, pues, en lo personal, yo no voté por el presidente Santos, y en realidad, pues, me ha parecido que su gobierno tuvo la virtud de haberse iniciado, digamos, contrastando el estilo con el de Uribe, y eso me gustó y me llevó a pensar que podría haber una buena acción, pero tengo la preocupación de una tendencia del presidente Santos de buscar de alguna manera poner de acuerdo a todo el mundo. Me parece que ese ha sido grande, pues en buena parte lo que explica, digamos, lo que está sucediendo hoy. Yo creo que un líder, una persona que lleve las riendas de un país, tiene que tomar un camino y trazarse unas metas y buscar conseguirlas, porque a lo contrario se presentan los problemas como este que se vio en el tema de la reforma de la justicia. Pero sobre el tema concreto ya de la unidad nacional, a mí me parece que ahí no había una unidad nacional, ahí lo que ha venido dándose es una confluencia de intereses, en buena parte burocráticos y en una mínima parte, digámoslo así, programáticos, conceptuales. Yo diría que ese ha sido, digamos, la realidad de la política en los últimos 2 años, y me parece que le llegó el momento al presidente para decidir cuáles van a ser los grandes rumbos de su gobierno y cómo de aquí a un año él puede tener claridad sobre qué hacer en su futuro inmediato. O sea, que a usted le gustaría que abrieran una polémica dura con el puro centro democrático y con el presidente Uribe, que el presidente Santos encabezara una polémica. Me parece que el presidente tiene que restablecer, digamos, las condiciones para buscar una confluencia digamos, no de sectores políticos, sino de personas que tengan representación política y que puedan en un momento determinado, si se mira el impacto que esto puede tener en el Congreso, la posibilidad de impulsar algunas reformas que todavía el presidente esté en condiciones, digamos, de proponer, porque yo creo que ya se está agotando esa etapa de propuestas, programas, aprobación y creación de expectativas, y se está viendo ya una deficiencia o una falencia, una carencia en términos de ejecutorias. Me parece que 2 años de gobierno ya se están reclamando resultados, y me parece que el espacio para nuevos proyectos se está cada día reduciendo más. Entonces tiene que haber una claridad de hacia dónde va el gobierno en esta nueva etapa. Claudia, yo aquí voy a ser de abogado del diablo, porque veo que hay una fuerte crítica al gobierno, pero a mí siempre me ha parecido que ahí hay un filo reformista, y que realmente sí hay un filo diferenciador con Uribe, y que hay un ambiente que ese año iba por una avenida grande con motivo de la reforma a la justicia. Hay un corte muy duro, pero que había un gobierno que estaba proponiendo cosas interesantes para el país en un momento, digamos, decisivo del país. Esto puede volver a coger a nuevas violencias duras, o puede coger a un proyecto de reconciliación, y creo que el gobierno está más inclinado a eso, que sufre un baldón muy fuerte ahora con la reforma a la justicia y con lo que se vive en el momento, pero creo que había buenos caminos. ¿Usted qué opina? No, yo creo que sí. A mí me parece que en buena medida, digamos, parte de la ruptura de la que se hablaba en la introducción entre el presidente Santos y el expresidente Uribe es precisamente porque el presidente Santos decidió tener una agenda propia. El expresidente Uribe nunca hubiera propuesto la ley de tierras. De hecho, cuando se trató de introducir, la hundieron. El expresidente Uribe fue un opositor de frente a la ley de víctimas, al proceso de reconciliación como el que planteó la ley de víctimas, de frente. De hecho, la hundió durante su mandato. Entonces, a mí me parece que aquí hay varias rupturas, que tu pregunta era ¿qué impacto tienen? Yo creo que son varias, creo que son distintas y que el impacto es muy distinto. Una es la ruptura con el expresidente Uribe, que tiene la particularidad de ser una ruptura, digamos, con alguien muy popular, que tiene capacidad electoral propia, pero que no tiene cómo ejercerla, porque él no puede ser candidato
y como él quisiera, tampoco se puede clonar. Entonces, sí tiene popularidad, tiene capacidad electoral, pero no tiene cómo ejercerla, porque ni él puede ni tiene aparentemente con quién. Todos los candidatos, digamos, la única encuesta más floja que la de los posibles candidatos de la izquierda es la de los posibles candidatos de la derecha, es patética. Entonces, digamos, esa es una particularidad de esa ruptura. La segunda ruptura es con el Congreso de la República, que sí es una ruptura con la coalición de gobierno que el presidente Santos había armado, una coalición que yo creo que hay que reconocerlo, había hecho una legislatura muy interesante en el primer año, reformista, como tú dices, progresista, yo creo que muy acorde con las necesidades sentidas de Colombia. No hay que olvidarse de la reforma a la salud y la reforma a la educación, Claudia. De acuerdo, pero yo creo que en los temas en los que sacó, sí me parece que eran reformas importantes. Yo creo que el país se lo reconoció, que la popularidad del presidente Santos era importante, que todos, digamos, en general se lo reconocimos, excepto esa derecha muy dura, a la que nunca le gustó esa agenda reformista. La ruptura, curiosamente, tanto con el Congreso como con el expresidente Uribe tiene un común denominador, que es la impunidad. En última se rompe porque el presidente Santos no es capaz de garantizar la impunidad al presidente Uribe. Para lo primero que un expresidente quiere un sucesor es para que le cuide la espalda, para que le tape los escándalos. Bueno, pero sí ¿no? Lo Y no lo hizo, pero bueno, pero eso era lo que esperaba el expresidente Uribe, que además tiene un rabo de paja monumental. Es que francamente cuidar la espalda del presidente Uribe es muy difícil. ¿No? Exacto. Entonces, y el presidente la Santos espalda y el frente y el lado. No, pues toca cuidarlo, pues imagínense, todos los frentes. unas proporciones pues, insuperables. Y el presidente Santos decidió no echarse esa tarea encima y no cuidarle la espalda al presidente Uribe y no garantizar la impunidad ni a él ni a su equipo. Y ese es el punto, digamos, último de la ruptura. Y con el Congreso es lo mismo. Cuando el Congreso, digamos, se comportó como una aplanadora que solo aprobaba las reformas santistas, era un Congreso admirable, ¿cierto? Pero cuando el Congreso trató de darse impunidad de una manera que resultaba vergonzosa para el gobierno, porque no fue que el gobierno no la acolitara, la acolitó creyendo que todos los demás colombianos éramos tontos y que no nos íbamos a dar cuenta y que podían colarnos la impunidad, tumbarla para política, acabar con la justicia y que todos los demás éramos bobos y que no nos íbamos a dar cuenta. Como eso no ocurrió, el presidente Santos sale a tratar de lavarse las manos, echarle la culpa al Congreso, cuando estaba grabado en televisión, etcétera, que el gobierno había propuesto la reforma a la justicia y defendido hasta último minuto la reforma a la justicia, que terminó hundiendo de una manera además bastante ilegal. Entonces, en últimas, la ruptura, tanto con su coalición de gobierno en el Congreso, como con el presidente, tiene el común denominador de que el presidente Santos no es capaz de garantizarle ni a los unos ni al otro la impunidad a la que aspiran. Cecilia, ¿ese es el sentido de la ruptura, crees tú? Mira, yo te diría lo siguiente, hay dos cosas que a mí me parecen increíbles. Lo que eran las virtudes del gobierno de Santos, que aún los que nunca votamos por él nos gustaba, que era su estilo conciliador, ¿sí? Y lo otro que era absolutamente funcional, como dijiste tú, el hecho de tener la coalición. Tenemos problemas con tu micrófono, creo. Sí, pero ahí, ¿me escuchan? Hay uno de mano, porque si no... No, ¿aló? ¿Está bien? Pues ustedes fueron los que me lo pusieron. ¿Se está escuchando? Hagamos una pausa. Sí. Mientras que arreglamos hagamos la pausa. Un problema técnico. Vámonos a una pausa entonces. Hay un problema técnico. Ya regresa el análisis en La Controversia. La primera ayuda que llega hoy es de la Cruz Roja. Toribío, la guerra en el Cauca. Yo no sabía qué hacer, para dónde irme. Un reportaje ganador del premio Nuevo Periodismo Iberoamericano, octubre del 2007. Nos muestra cómo la comunidad campesina de Toribío, Jambaló, Itacuelló y los indígenas Nasa viven el miedo, el desplazamiento y la zozobra de los combates entre guerrilla, paramilitares, ejército y policía. Martes 17 de julio, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Humanidad. Análisis serio y profundo de los grandes temas de la ciudad. Metro ligero, pesado, solo Transmilenio. Entérese en Humanidad, el periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este martes 17 de julio en El Espejo, veremos los mejores videoclips que participaron en el Video Motion de IDARTES, que consistía en realizar un video con una canción de Charly García. Yo soy un gato de metal, vivo en un agujero. El ganador se llevará una guitarra eléctrica Epiphone autografiada por el músico argentino, invitado especial de Rock al Parque para este año. Se hará la entrega de la guitarra y entrevistas con el jurado y participantes del concurso. El Espejo, martes, 10:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Guardia Indígena, un documental que cuenta la historia de los indígenas Nasa del departamento del Cauca, donde se muestra la resistencia pacífica de esta comunidad en medio de los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas militares. Guardia Indígena, del periodista francés Roméo Langlois, lunes 16 de julio, 9:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Queridos jóvenes, amigos, otra vez aquí Alejandro Riaño molestándolos. Ojo a todos los jóvenes mayores de 16 años, 2 de la tarde en punto, este 17 de julio en las instalaciones del Canal Capital, en el auditorio Fabio Chaparro, para que ustedes vayan, la pasen rico, cumpliditos, gratis, además se ríen gratis, mejor, porque Canal Capital es televisión más humana. Allá los espero, chao, chao. Chao. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo, a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo, a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo, a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Audiencia pública para la rendición de cuentas y la visibilidad del Consejo de Bogotá. La mesa directiva, los presidentes de las comisiones permanentes y los voceros de las bancadas rendirán informe de las actividades desarrolladas durante el primer semestre del presente año. Rendición de cuentas, Consejo de Bogotá, martes 17 de julio, 9 de la mañana. Canal Capital, televisión más humana. Las niñas y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso, danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solos! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser agentes. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. El análisis continúa en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmitiendo desde el centro de Bogotá, desde Casa de Citas, un lugar especial para venir a disfrutar. Y bueno, nos fuimos por una cosa técnica. Sí, me están haciendo boicots. Sí. Habíamos dejado con, un complot, que es la palabra ahora de moda. Cecilia con la palabra. Bueno, no, lo que yo quería decir es que a mí me tiene muy sorprendida que lo que fueron los grandes activos, las grandes virtudes del presidente Santos se le volvió su gran karma. Por un lado, el hecho de que fue muy conciliador, cosa que a la gente le gustó porque veníamos de una cosa muy agresiva, sobre todo los que estuvimos en la oposición. Nos pareció que había más espacio para hablar y para decir, etcétera. Y eso a la gente en este momento no le gusta. Es decir, es tan conciliador que no tiene un rumbo claro. Y lo otro es lo de tener a toda esta planadora en el Congreso, sin duda le permitió sacar reformas importantes, eso nadie se lo niega. Pero
en este momento yo veo eso muy enredado. Yo tampoco creo que se rompa del todo porque hay demasiados intereses, pero hay dos cosas, hoy hubo dos cosas que no me gustaron que oí hace poco. Una es que no van a presentar el 20 de julio ni la reforma tributaria, ni la reforma, ni ningún pensional. Es que porque no está lista. Ese es otro que cree que somos bobos, el ministro del Interior. Lo que no están listos son los votos. Sí, ahora, es muy peligroso, era muy peligroso que forzaran esa unión porque sabíamos cuál era el costo, ¿no? Impuestos, contratos, pero eso muestra una debilidad, eso muestra que el gobierno está débil frente al Congreso. Ahora, la otra cosa es que había tomado una decisión de que el 20 de julio se celebraba en Popayán y lo cancelaron. Y ahora se van para San Andrés. No para resolver la situación social a San Andrés, sino para dar una muestra de soberanía. No, por Dios. Entonces, yo veo la situación muy complicada y yo creo que una cosa que es importante decir es que este no es un problema del presidente Santos. En el fondo, claro que es un problema de él y el país está pidiendo que gobierne. Es un problema por el país. Estamos en una situación muy crítica, o sea, yo creo que el caso de la salud, por ejemplo, no da espera y uno no ve el gabinete. A mí me parece que la columna hoy de Rudy Holmes es demoledora y es cierta. Uno lo dijimos con cierta suavidad, vea, presidente, cambie el gabinete. Este coge uno por uno y lo destroza, ¿sí? Entonces me parece que el presidente está en un enredo muy grande, pero también es un enredo del país. O sea, creo que este es un punto de quiebre. O el presidente retoma... Sí. Sin ceder demasiado ante el Congreso, algo tendrá que ceder, es decir, no nos digamos mentiras, pero se siente que haya presidente, pero es que lo que necesitamos es sentir que haya un presidente, que si lo chiflan, a todo el mundo lo han chiflado. No puede que no los presidentes, pero todos los que hemos sido ministros nos han chiflado. Y a mí cada vez que me chiflaban yo me paraba hasta que me pedían excusas y me iba cuando me pedían excusas, pero que aquí salió corriendo Rengifo apenas lo chiflaron. No, eso muestra unas debilidades que el país no se aguanta a un gobierno débil. Y ese es un mensaje que el presidente tiene que captar y no lo veo. No lo veo, yo no sé si ustedes lo ven. Pero hay un problema, digamos, como hay como unos factores estructurales, como la posición del expresidente Uribe. El Congreso no es fácil, manejar el Congreso es dificilísimo, y gobernar este país es muy difícil, digamos. Sí. Todos los factores estructurales en Colombia son prácticamente adversos, empezando por el clima, pues, ni qué decir el conflicto, ni qué decir la polarización política. O sea, realmente gobernar Colombia es muy difícil. Pero el presidente Santos transmite en todos los escenarios un problema, digamos, un factor estructural de debilidad, además de él. Es que yo creo que a todos, empezando a él, se nos olvidó cuál era la estatura de político que tenía el presidente Santos, ¿no? Sí. Es que los 9 millones de votos, pues lo adornaron muy bonito, pero digamos, Santos es un hombre la presidencia es su primer cargo público, digamos, hay que admitirle que le pegó a donde era, ¿no? Y se le nota la falta de recorrido electoral. A él lo eligieron. Se ha dicho acá que es un reformista. Como designado. Yo no creo que lo sea. Miremos, León, cuáles han sido las reformas fuertes donde venían graves problemas. No, pero yo ¿qué pasó? Cosa, el tema de la reforma a la salud, no ha hecho reforma a la salud. No hubo la reforma a la salud. No, pero mira, el tema de la reforma a la educación superior. No, tampoco. Ahí tampoco venían. El tema del acto legislativo que le da vida a la posibilidad de que puedan votar en actos legislativos. No, sí, terrible. Lo que tienen, quienes están impedidos. Eso también eso de reformista no tiene nada. El proyecto de fuero militar, eso está vivo. No, es que eso lo hizo la izquierda democrática no ganó las elecciones. La pregunta está, ¿qué es lo que está verdaderamente distanciando a Uribe de Santos? En estas cosas nunca hubo palabras. El tema de la tierra es uno. El tema de la tierra es uno. Que viene, y el de las víctimas. El tema de la tierra, el tema de las víctimas y el tema, de todas maneras, de la paz. Ese fue otro que generó una enorme tensión. No, pero yo te digo una cosa. Creo que el tema de la paz también es un tema neurálgico. Yo también creo. Ahora lo podemos mirar. Vamos a recoger unas opiniones del mundo político para tenerlas en cuenta acá. Nos vamos a una nota y vamos a recoger una opiniones del mundo político para seguir en esta controversia desde Casa de Citas en el centro de Bogotá. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue elegido bajo el aval de la Unidad Nacional creada por el expresidente Uribe en 2006. Deberíamos ser capaces de acortar los plazos. Cabe resaltar que en estos momentos la alianza se ha convertido en bastión de su gobierno.
pero por circunstancias del acto legislativo, como la archivada reforma a la justicia y el controvertido marco jurídico para la paz, se suscita una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y Uribe, aprovechando esta coyuntura, lanza su plataforma política de puro centro democrático, compitiendo así con las posibles aspiraciones reeleccionistas del presidente Santos y convirtiéndose en su principal y más fuerte opositor. ¿Qué futuro tendrá la unidad nacional? En la controversia, el pulso político. La unidad nacional no tiene ningún futuro, por dos razones fundamentales. La primera, porque la mitad de los congresistas al menos no van a ser reelectos por los ciudadanos, en castigo al contubernio que tuvieron con el gobierno con ocasión de la aprobación de la reforma a la justicia y por aprobar el marco jurídico que da impunidad a las FARC por los graves crímenes de lesa humanidad. Y segundo, porque el uribismo organizado en una propuesta de puro centro democrático va a presentar listas al Congreso. Y tenga la plena seguridad, la absoluta seguridad, que los resultados van a mostrar la configuración de un Congreso con amplia representación del sector uribista y van a verse en aprietos los señores de la Unidad Nacional. Yo creo que la Unidad Nacional se va a replantear. Es evidente que el expresidente Uribe ya ha lanzado unas tesis de clara diferenciación con el proyecto del presidente Santos y en esa medida la Unidad Nacional creo que tiene una corta vida y va a ser replanteada en los próximos meses, muy seguramente lo veremos este año. En la forma en cómo se relacionan Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Verde, Partido de la U y Cambio Radical con el Ejecutivo dentro del Congreso de la República va a cambiar completamente, porque ahí hay percepciones y sensaciones de traición entre los diferentes partidos, pero también entre ellos y el Ejecutivo. Entonces creo que vamos a lograr tener un Congreso donde vaya a haber mayor debate y más diferencia, y eso es muy importante para una democracia. Lo malo para la democracia es el unanimismo. Una coalición muy fuerte que ha podido sacar todos los proyectos que ha querido el señor presidente del Congreso de la República, se va a ver muy resquebrajada. Parece que la división fundamental tiene que ver con dos temas gravísimos. Uno, la manera de presentarse este nuevo movimiento político del presidente Álvaro Uribe con un llamado a la indisciplina de la fuerza pública, algo que es muy cuestionable. Pero en segundo lugar, el torpedo a cualquier planteamiento de una solución política negociada al conflicto armado. Bueno, dejó en punta el tema de la paz. Pero hay una cosa en lo que yo no estoy de acuerdo, que sí, va a haber una ruptura y una crítica del gobierno y que va a haber debate y va a haber más democracia. Eso depende de la calidad. Y tú lo sabes muy bien, o sea, hay excepciones, sin duda, y tú eres una de ellas. Pero la verdad es que en general el nivel, así estén furiosos con el presidente, esos debates que uno quisiera ver democráticos, serios, estudiados, yo lo veo muy difícil. Ahora, yo no creo que el presidente Santos, que tiene que, la habilidad que mostró antes tiene que volverla a mostrar de alguna manera, vaya a permitir que se le desbarate eso totalmente. Pero aquí va a haber un costo para el país grande. Cecilia, alguna pero cosa tiene que ver con lo que tú decías, que esto le pasa a Colombia, o sea, no es solo Santos, a Colombia, no sé, sí. Y el Congreso mínimamente va a tener que hacer un ejercicio de recuperar algo de credibilidad. Pero mira que no lo están haciendo, ¿cómo van a elegir al secretario general? Les importa 5 lo que opine la opinión pública. Son el cinismo personificado. ¿Cómo la se atreven mayoría a de los personajes del Congreso. el nombramiento del secretario? Los argumentos que se movieron en la calle cuando la revocatoria, la reforma, sí, pero no fueron los argumentos. Sí, pero se cayó. Fue porque sintieron pasos de revocatoria, no de la reforma y no del Congreso. Yo sí creo mi experiencia en el Congreso, que de todas maneras la palabra porque posibilidad de recuperarse. Estas mujeres. ¿Por qué nos invitan mujeres? Por eso es que no puede haber tantas en el Congreso. No, a ver. Ay, no sea machista. Ay, qué horror. Bueno, pues lo están demostrando, ¿eh? Para poder picar a Cecilia. Yo lo que digo, después de haber estado en el Congreso 4 periodos, claro, la etapa anterior y esta etapa reciente, entre otras cosas donde conocí muy de cerca al secretario del Senado, yo digo, es el colmo. Es el colmo, ahí está. Que pueda seguir, ¿no? Entonces yo pienso lo siguiente, no, en el Congreso la gran mayoría... Esa es la gran preocupación. No, por supuesto que sí. Claro que en el Congreso la gran mayoría de representantes y senadores han descubierto que la mejor estrategia es seguirse desprestigiando.
porque en la medida que se sigan desprestigiando quedan más solos y los van a volver a elegir a ellos y muchos más. Yo no creo que tengan un propósito de la enmienda, ni mucho menos. ¿Qué les va a interesar? Pero mira con lo que salió el Partido Conservador, ya dijo que apoyaba al secretario. Es que Otero está elegido porque van a votar por él. El partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal está calladito. Que tienen 59 senadores, señor, está elegido. Y que diga la opinión pública y que les interesa. Pero sí la opinión pública debería reaccionar, Claudia. Pero aquí el problema es el siguiente, la ruptura, estas rupturas de las que venimos hablando, digamos, que realmente es una ruptura entre las derechas, digamos. Sí. Entre las diferentes vertientes de la derecha, digamos, una de las, no quisiera decir mérito, pero una de las hazañas, si se quiere, los logros políticos de Álvaro Uribe, fue que logró unir al centro, a la derecha mafiosa. Y con esas tres cosas hizo el 70% de los votos, hizo el 70% de la opinión, y con ellas cogobernó. Lo que le está pasando al presidente Santos a mí no me parece tan mal del todo. O sea, que la derecha más radical legal y la derecha mafiosa se vaya, me parece bien. Y que se diferencie del resto, que dicha. ¿Cuándo se va a notar eso? Aquí va a haber tensiones, se van a dar codazos, todo lo que usted quiera, pero aquí ningún partido se va a salir formalmente de la unidad estial. Yo también creo lo mismo. Eso solo va a ocurrir hasta cuando empiecen a hacer las listas para Congreso del año entrante, porque evidentemente y ni en ese momento, lo que sí tampoco va a ocurrir, no, sí, Alfonso, porque ahí sí es inevitable. Porque Uribe va a tener unas listas al Congreso distintas a las del presidente Santos. Y le va a la ruptura como tal, la ruptura tal, se va a ver es cuando estén armando las listas al Congreso. Pero ahí es cuando esa reconfiguración política va a permitir una tercería, porque aquí lo que estábamos comentando... pero mira el partido de la derecha, Santos va a quedar en el centro, ¿sí? Claro. El puro centro va a ser, el puro centro y está una tercería el puro centro y en el puro centro. Como un movimiento ciudadano, como un frente de esas tendencias que siempre son difíciles y complicadas. Que tenemos todos. Esa es la esperanza que tenemos. Lo que le puede terminar pasando al presidente Santos, y yo creo que no, aunque se ve muy débil ahora, el año entrante en elección, digamos, en año y medio en elecciones pueda que no sea tan grave. Porque claramente, digamos, los sectores de izquierda más ideologizados y radicalizados, ideológicamente, digamos, están en la marcha patriótica. Entonces esa izquierda, digamos, se está organizando. Y está bien que lo haga, y que se organice para ir a elecciones. Y la extrema derecha también. Y la extrema derecha también. A Santos le conviene seguir capitalizando el tema del centro. Lo que pasa es que necesita producirle resultados al centro. Y eso es lo que no ha logrado hacer. Porque no produce resultados en su gobierno, entonces desacredita la agenda. Y lo otro que va a terminar pasando muy curiosamente, creo yo, es que el presidente Santos puede ser en el 2014 lo que fue Petro en el 2010. ¿Por qué? En el 2011, perdón. ¿Por qué? Porque Santos puede ser en últimas el más fuerte de los débiles. Es decir, lo que no le sirve a Santos es una candidatura polarizada entre dos, con un uribista bueno, que tenga talante. Afortunadamente no lo tienen hasta ahora, que tenga talante electoral. Eso no le sirve, digamos. El gran problema realmente del presidente Santos es que le toque ir a segunda vuelta. Si solo tuviera primera vuelta, 3, 4, 5 candidatos, él termina siendo el más fuerte de los débiles. Su problema es cómo lidiar con la segunda vuelta. Ya hablamos de la unidad nacional como partidos políticos. Hay una cosa, ¿cómo repercute esta crisis en su gabinete? ¿Qué ministros tendría que cambiar el presidente Santos? En términos de ejecución, en términos de que tiene... yo digo... Esta solidaridad de género está complicada. A ver, es que el presidente, digamos, el presidente ha tenido una virtud que ha querido dejar que los ministros, digamos, desarrollen ciertas agendas, obviamente, que tiene el presidente. Eso ha sido importante. Pero han perdido, digamos, mucha capacidad de gestión. ¿Han perdido o no han tenido? Bueno, yo creo que en algún sentido, digamos, en comparación con el equipo de gobierno del presidente Uribe, ¿no? Ellos han podido desarrollar más sus propias políticas. El presidente le hace un seguimiento de evaluación que, entre otras cosas, es pues aparentemente bien interesante y se ha traducido en que han venido desvinculándose, él ha venido desvinculando a algunos ministros, ministro de Defensa, ¿no? El ministro de Obras recientemente, que inclusive a mí en lo personal me gustaba, ¿no? Y así sucesivamente yo creo que él podrá seguir haciéndolo, pero la recomposición del gabinete va a ser más en relación a la capacidad que tengan los ministros de cohesionar, digamos, lo que puede ser la nueva etapa de su coalición. El punto crítico de Santos no está en el gabinete. Sí. Pero él puede difundir a su gabinete porque sí, porque son un fusible y los puede quemar. Pero el gran problema, el déficit, aquí lo que hace falta es presidente, no gabinete. En eso estamos de acuerdo. Aquí lo que hace falta es un presidente que lidere la opinión pública, que lidere la seguridad, pero, Claudia, que produzca resultados en su agenda. Él puede fundir al gabinete, pero no nos llamemos a engaños.
Lo que le falta a Colombia hoy es un liderazgo presidencial. Pero déjame decirte una cosa. Falta un equipo no, eso te iba a decir. Mira, la falla de él como presidente también es por el tipo de gente que se ha rodeado. Él ha tenido una tecnocracia de buen nivel, pero él necesitaba gente que tuviera capacidad política, que tuviera... Mira, uno sabe cómo los ve, con cara y susto frente al pueblo. Pero dime qué político con talla y aspiraciones eso distintos va a ser uno de los se va a retos. meter hoy en el gabinete de Juan Manuel No, pues Santos. eso es quemarse antes de tiempo. Ministro, a la gente le gusta. ¿Tú te meterías de ministro? Sí le gusta. ¿Del gobierno? Yo estoy ahora en el Congreso con todas las dificultades, pero estoy contenta en el Congreso. Rechaza un ministerio en Es Colombia. muy difícil que Colombia rechace un ministerio. ¿Quién con liderazgo político? Digamos, ¿quién equivalente a Germán Vargas? Para que sepamos de qué estamos hablando. Con aspiraciones presidenciales, con capital electoral Oye, propio. no, porque es muy tarde. ¿Qué sí, cosa? ¿Qué en relación a las próximas elecciones, digamos pero así. ¿quién se va a meter ahí? No está fácil para el presidente, y esa es la gente que le hace falta. Yo estoy de acuerdo que le hace falta, pero me parece también que no hay que llamarnos a engaños. Digamos, aquí los ministros, mal que bien, más tecnócratas o menos tecnócratas, prácticamente todos, las categorías más importantes, tienen mayor favorabilidad que el presidente. Es que aquí el problema del liderazgo es el del presidente. No, yo estoy de acuerdo que aquí lo que necesitamos... Ahora mira, si el presidente retoma un liderazgo, encuentra un norte, hace cosas, yo estoy de acuerdo contigo, el problema es de ejecución. No más leyes, el gran problema es que sí se necesitan, pero resulta que esas leyes, tú te imaginas, mira, el pánico que tiene el sector salud progresista, de que se presente una reforma de salud ahorita... No, mira, por Dios. Por eso yo digo cuál reformismo. Y recordemos que fue la primera que fue la lideresa de la reforma. Y con todo el apoyo del gobierno. El ministro y la ministra todos la apoyaban. Tenía todos los vínculos con el tema de las multinacionales, ¿y qué tal la reforma de las de pensiones? del superintendente. ¿Qué tal las reformas importantes que hacen falta, pero el gobierno no tiene oxígeno para sacarlas? Y está bien que no se ponga, digamos, a dárselas de que sí tiene oxígeno. Yo creo que eso está bien. Porque obviamente le iría muy mal, le saldría un costo muy grande. Yo creo que el presidente, está claro que en este semestre no se va a gastar en la legislatura porque no tiene con qué. Luego tiene un semestre para gastarse en producir resultados, en restablecerse él como líder, sobre todo en los temas de seguridad y de la política, que son los que están más resquebrajados. Él tuvo una en el tema de corrupción, que también está súper resquebrajado. En tomar unas decisiones de corto plazo, por ejemplo, en el caso de la salud, que es muy grave, ¿cómo es posible que Salud Cop no le pasa nada? En el fondo no le pasa nada al señor de Salud Cop con todos los problemas. Va a demandar, o sea, una falta absolutamente imposible. Vamos a salir a deber. Pero a ver, el presidente Santos, cuando era candidato, tuvo una coyuntura electoral muy difícil, o sea, iba esa candidatura en barrena. Y la sorteó. Y la sorteó exitosamente. ¿Por qué no va a poder hacerlo? ¿Por qué no? El apoyo de Álvaro Uribe, pero una persona que ya está desacreditada. Pero Jorge Tulio Gaviria, lo que sale ahora a reivindicar. Pero las decisiones... A Santos lo pusimos nosotros. Bueno, no, por eso. Bueno, José Obdulio, ¿no? Jorge Tulio, como le dicen por ahí en una serie de televisión. No, pero yo le tengo es que... Jorge Tulio, en estos días... Doctor Valdivieso debió decir, esos boticos fueron de nosotros. No, por eso, yo estoy hablando de... Entonces, ¿cuál barrena? ¿Cuál dificultad? No, pero a ver, lo que yo digo es que él tiene que, de acuerdo, obviamente que no tiene la gran tradición y trayectoria electoral, solamente fue elegido una vez por el Congreso como designado. El 2014 va a ser realmente la primera elección en la que él se va a tener que... Pero lo que sí es que él tiene ya experiencia de todas maneras y habilidad política, o sea, puede que no tenga... Pero ¿por qué está tan achicopalado? Es decir, esa es la gran pregunta. Es que se le vino... No, sí, por eso. Una ya era hora que reaccionara. Él iba por una carretera así, una ancha avenida. Y de pronto se tiene un camino de trocha. Y de pronto llegó a una trocha. Más como canciller que como presidente. Le ha ido mejor de canciller que de presidente. Como canciller lo hubiera hecho. Que era suficiente la salida institucional, ¿no? Sí. Para, digamos, abortar esa reforma a la justicia. A pesar de que fue una salida, dígase lo que se diga, en todo caso, novedosa e importante en esta coyuntura. Ilegal, pero novedosa. Bueno, como podría haber sido la reforma de bueno, la Constitución del 91. No, si hubiera caído, si no hubiera adoptado esa... Claro, claro. Pero si hubiera caído, pero sin embargo, no pudo recuperarse de ese momento. Sí. Y todavía seguimos viviendo... No, y es que además le cayó todo. Mira lo del Cauca, por ejemplo. ¿Cómo se les ocurre, perdónenme, hacer eso en el Cauca? Fue un desastre, pero por Dios, ¿dónde está? Ahí sí el equipo hace falta. Al país no le había quedado claro lo banales y los insulsos y los poco llenos de contenidos reales.
que son los anuncios en seguridad del presidente Santos, le quedaron claros el día que fue a cabo. No, pues imagínate, o sea, un presidente que tiene que llegar, controlamos el territorio y tiene que llegar en un helicóptero así, como si cayera del cielo a la mitad de una plaza. A un kilómetro las FARC le ponen 2 retones al ejército. O sea, un desastre. Todas las debilidades del Estado quedaron reflejadas y transmitidas en vivo y en directo gracias a la visita del presidente Santos. Ellos siempre han querido manejar sus decisiones. O sea, ellos sabían el escenario. Pero ¿sabes? No me gusta. No están tomando unas decisiones. Un mínimo de posibilidad al Congreso. O sea, tú, bueno, te entendemos, querida. No, te entendemos, no. Decreten un receso te llamamos el 21 de julio cuando estés estrenando a Otero. Pero van a reelegir a Otero. Si a Otero lo reelige en el Senado, el Congreso se suicida. Se suicida y se va a suicizar. Otero estuvo a punto de ser elegido, o por lo menos incluido en la terna, como procurador. ¿Qué tal es? Yo tuve la oportunidad de decirle al presidente, un desastre, como una persona de ese origen va a ser el procurador que discipline a sus ¿Cómo es posible que el Partido Liberal, de donde él es parte, no haya abierto la boca? El único que está dando la pelea son 2, Rivera en la Cámara y Juan Manuel Galán. Y el presidente del partido mudo, que ha debido irse hace rato ya, porque ya con la embarrada que tuvo... digamos, ¿cómo va a recomponer las tareas Simón? Sí, pero porque quedó en deuda absoluta. No, quedó en deuda, es que se va a abrir una comisión de verdad en la Cámara. No, yo estoy esperando un poco porque... No te entendemos, o sea, darle el beneficio de la duda. No, el beneficio de la duda porque he visto también... la esperanza hay que conservarla hasta el último minuto. No, eso te lo entendemos, pero la verdad es que lo veo... Ese Congreso también tramitó la ley de víctimas, o sea, eso también hay que reconocerlo. No, de acuerdo. La legislatura del Congreso no ha sido mala. Pero eso no fue el producto. Pero a la hora de proteger sus intereses, ahí hacerle caso al presidente. Porque también hay un grupo de congresistas, pues que claro, tenían que legislar en beneficio propio porque es que la parapolítica en el Congreso sigue viva. Entonces, ojalá esto depure también, así como se va a depurar la unidad nacional, creo yo, con todas las dificultades, porque va a seguir. Lo poquito que se depura el Congreso solo se depura y poquito a poco, pero se ha ido depurando poquito a poco en las urnas. Y esa es una responsabilidad de los ciudadanos. Veo en esta crisis la responsabilidad principal de salir de ella está en el presidente. Sin la menor duda. Que retome un liderazgo, que salga a dar la cara, que se mueva, que salga al debate, que produzca resultados, está ahí. El Congreso tiene que hacer su papel, pero la primera cosa es el secretario. Parece que es la muestra del Senado. Ya hay procesos en curso, demandas ante el Consejo Superior, digamos, ante la Corte Penal, se votaron. Mira, Ángela María, una cosa tan elemental te digo. Más allá del resultado, porque ahí sí, digamos, una buena lección de Antanas Mocus es que uno en política lo que aspira es que haya reglas ciertas para resultados inciertos. Una mínima cosa. Una mínima muestra. Es que es increíble que el Senado de la República hoy se niegue a hacer una elección transparente, pública, televisada, con voto nominal para que cada colombiano sepa cómo vota cada senador. Una cosa tan elemental. Pero esperemos que los senadores que haya desobediencia. Pero lo menos que pueda hacer el Congreso hoy para dar una mínima muestra de lobismo, de reivindicación democrática, frente a hacer un proceso democrático. Pero Claudia, déjame decirte una cosa. ¿Cómo es posible que un partido como el Liberal esté mudo y que sean un senador y un representante tratando de buscar cómo limpiarle la cara? Te voy a decir cómo es posible, porque ese partido ha elegido al señor Otero las 5 veces anteriores. Es que el señor Otero es del Partido Liberal, o sea, es que por eso, qué vergüenza. Es para un liberal, pero el problema en todo caso es, en un momento como estos, ¿por qué no lanzan una señal? Si tú dices que el Congreso, como debería tener la posibilidad de aportar a la solución de esta coyuntura, ¿por qué no comienza por eso? Es que salir de Otero no puede ser tan grave. Si salir de Otero es tan grave como está apareciendo hoy, quiere decir que el problema del Congreso es tremendamente peor de lo que pensamos. Pero también yo creo que la principal señal son iguales. O sea, ahí ha habido ejercicios de resistencia desde la enorme dificultad. Sin duda. O sea, que se puede trabajar de una manera distinta. Es posible. Y ojalá totalmente, ojalá lo logren y prevalezcan esas. La principal señal que envió esta legislatura pasada, esta que ya terminó, es que fue muy grave la elección el cinismo es total. De Juan Manuel Corso como presidente del Congreso. Es que el señor en los primeros 15 días, además,
Ya había acabado con la imagen del Senado, del presidente del Senado. Ya había acabado, pues era la inmunidad parlamentaria, volvíamos a eso. Lo habló directamente. La pidió de frente. La pidió de frente. Sí, la pidió de Que frente. por favor le pagaran la gasolina, que por favor le dieran No, era un escándalo de escándalo. Que por favor le demos estatus de presidente al secretario del Senado para que no lo investiguen. O sea, es que Corso es la calamidad del Congreso. Es que es la agenda de él la que se Pero impuso ¿sabes qué es lo en peor? el Senado. Lo peor es, no es, digamos, porque sí, Corso es la calamidad del Congreso, eso no hay duda. Pero lo peor es que Corso es una muestra representativa de las mayorías del Congreso. Eso es lo grave. Por eso es que lo eligieron. Porque si no esas cosas Pero no digamos, pasarían. eso tiene que ver también con las minorías, que hacemos ejercicios distintos. Yo me imagino el 20 de julio en un ejercicio de desobediencia civil, ahí Allá te en las estaremos cámaras, apoyando. bueno, diciendo por qué vamos a votar. Pues ha De sucedido. esta cámaras manera. sí hay cámaras. Bueno, Pero no es la yo no voy mayoría. a Senado, yo no voy a Senado. Recuerda la presidencia del Senado de la- Estamos en cámara, que no es un cuando escenario tan quiso patético, retomar. pero igual es un escenario. Sí, pues mira. Que era el que tenía eso asegurado. No, mira, Y la tenía verdad... el derecho y eran los pactos. La verdad es Que sí que se puede. yo creo que en este momento, a mí me parece que todo el mundo se está demorando. Se está demorando el presidente Santos en mostrar ese liderazgo que todos queremos. Se está demorando el Congreso en reconocer que tiene una cosa simbólica, puede ser simbólica, pero que los puede destruir, que es la Mínimo elección de los acto de secretarios. compromiso. Y se está demorando en Ahora, reaccionar. oí una cosa hoy que muestra que las aguas están revueltas y que puede ocurrir cualquier cosa, porque oí que Torrado está, Así, Roy Barreras tiene enredada la presidencia está del Senado. compitiendo otra vez, Ay, o no, sea pero que ahí se sí están se deshaciendo por los Dios, acuerdos. pero si Atorrado fue uno de los que nosotros le hicimos el debate del ICBF, de su Por eso te digo que, carrusel los presidentes presunto son los del grupo representantes Torrado, de lo que son. que el negoció Congreso. con los recursos Roy de los tiene mismos. enredada su elección porque el Congreso está Pero de pelea con Torrado no Santos. podrá ser- Y perciben bueno, a pero Roy con toda poner razón, a Torrado es lagarto como- y todo. Yo pienso que es peor que pero, Corso. sin duda, pero tienen ahí, pues no sé si peor que Corso, es difícil imaginarse algo peor que Corso. Pero Roy Pero no le pregúntale da a garantías a Torrado, es un ninguno. empresario. Barreras no le da garantías a ninguno y lo perciben súper santistas. Sienten que va a nombrar es al ministro del Interior y no al presidente del Y antes Senado. superuribista, Eso es lo que y tiene antes enredada la superuribista. elección de Y antes Barreras. superuribista, sí. Pero mira, Ese tipo bueno, sí Corso claramente habla de la son gasolina, al no que sé, más se arrecha. Torrado, sus Todo por debajo. sobrinos son Él es una los red de socios contratistas. de cerca de duda. 6 No, cooperativas Pues, que es más que contratan Pero Pero con perdóname, ¿qué ha La pasado razón con es, Roy Ángela Barreras María, y con pero la empresa, con empezó a Capricorn? sonar. Torrado. Entonces las aguas están muy revueltas. Y turbias, no, además. Y no para bien, y no para bien, porque todos los candidatos que vienen son No, peores. peores. ¿Qué tal lo de Roy Barreras con Capricorn? Perdónenme, pero eso no se ha aclarado. Y Capricorn es una tragedia que ha llevado a situaciones tan críticas como la que vive San Andrés con la salud, como la que ha vivido Barranquilla, como lo que ha vivido las cárceles, por Pero ejemplo. mire, aquí hemos mencionado la palabra salud varias veces. ¿A quién? La siguiente crisis, en este salud. semestre, sin duda, se va a Y el afrontar presidente sistema de no salud. le ha parado Sin duda. bolas a ese tema. ¿Y cómo va a reaccionar el gobierno ante eso? Yo no sé, pero es otra crisis. Mucho esa crisis va a ser No peor está que la de la reforma de la reaccionando. justicia y la invernal combinada. Es que porque viene son represada la una crisis porque tragedia el presidente tener a Uribe gente tenía mayores obligaciones. esperando. Por su No, pues con antecedente esos candidatos- frente al tema y Claro. lo dejó para última hora. Ahora, No, Torrado pero el tendrá gobierno todo se el derecho a entregó un defenderse, ¿no? diagnóstico. Torrado tendrá, pero no ha dicho ni una Ni una palabra palabra. frente a los, digamos, a lo que fue nuestro Bueno, debate pero que tumbó a la pongámosle un directora poquito del de ICBF, esperanza, que yo creo que todos los que están viendo este programa van a entrar en una porque además depresión uno, claro, colectiva. uno dice, entonces que se acabe el Congreso, que esa porquería. No, sin Congreso no puede haber democracia. El Congreso es uno de los canales Qué de bueno que pones comunicación. ese tema. Sí, no. Porque a mí me parece que es importante, yo y todos los que estamos en esta mesa y la mayoría de los ciudadanos que nos ven con absoluta razón, estamos inconformes con el Congreso de la República. Pero a mí me parece un acto, digamos, insensato y de muchos claramente oportunista salir a proponer que se cierre el Congreso y que tumben al Congreso. Y que una El constituyente. caos institucional no le sirve a nadie. A nadie. Con Le sirve, cerrar sí. el Congreso y con promover caos, ¿le sirve a quién? A Sí, las extremas, sí, a los exactamente. violentos, a los A que ellos se les cuelgan sirve. en la democracia a punta de fuerza y no de un voto legítimo. Lo que necesitamos es una De manera que lo que renovación. necesitamos es que el Congreso asuma la responsabilidad política que le De corresponde, depurarse. que dé un mínimo acto de contrición Y que después de lo- la y que reforma de la las justicia. elecciones Que haga lo una limpien. reforma transparente y que los ciudadanos asumamos la responsabilidad también que nos toca es a nosotros De de votar bien. depurar mejor el Congreso. En Pero las mira, próximas Hay un tema elecciones. de mediano y largo plazo que es cómo logramos reivindicar la política. De acuerdo. No, es que ese Que además es el problema de la fondo. política no es un problema únicamente en Colombia, es hasta mundial. El liderazgo está en muy malas manos.
Y cuando hablamos de La liderazgo, política todo está lo que es caída en todo el producto de planeta. los, Y más de que los la política, procesos, los partidos. de los procesos electorales. Estoy hablando de los procesos electorales. Pero yo creo Eso que hay que está- empezar por los partidos. Los Uy, partidos no, en es este que no momento existen, no hay no para existen. dónde coger, no hay para dónde. Ninguno de los partidos Son tiene en este momento pseudopartidos. posibilidades. Acuérdese que la Cerramos única... el programa en un ambiente... Este sí fue debate, Este ¿verdad? sí, un ambiente muy pesimista, pero es un ambiente crítico que corresponde también a la situación. Los esperamos el próximo lunes a las 8:30 en el programa La Controversia. Volveremos a otro lugar de la ciudad. Esta vez transmitimos desde Casa de Citas en el centro de la ciudad, transmisión en directo de Canal Capital. Muchas gracias a estos invitados, a estas invitadas tan especiales que debatieron y bueno, por fin logramos que hablara un poco el doctor Valdivieso, pero... No, estoy muy bien. No, y creemos en la democracia, eso sí es lo que es fundamental. Bueno, Con todas muchas las gracias y críticas, buenas pero- noches.